Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a su nueva tutoría de la materia de lenguaje y comunicación. Bienvenidos a los estudiantes que están conectados de manera línea directa y los que no, pues puedan también la clase revisarla luego que vaya a ser subida eh, a través de YouTube. Bueno, de mi parte, Liceo Franco Hurtado les da la bienvenida y vamos a continuar con el temito el día de hoy. Saludando también a la estudiante Daisy que nos está acompañando en esta noche. Esperemos que el resto se vaya sumando. Bueno, vamos entonces, por favor, ahora sí, a continuar. En clases anteriores estábamos viendo, como ustedes veían, sobre lo que era Prometeo, sobre la mitología. Ahora vamos a ver un poquito más, avanzando sobre lo que es el texto teatral, que también es conocido como guión o libreto, y tiene el objetivo de expresar por escrito las especificaciones necesarias para la representación teatral de una historia. No está diseñado para ser leído por el público, sino como guía de montaje para los actores y actrices y para los grupos teatrales. El texto dramático consta de dos estructuras. ¿Y cuáles son? Es la estructura externa y la estructura interna. La estructura externa nos dice que hace referencia a los elementos que describen el desarrollo de la acción. Y la estructura interna se refiere a aquellos aspectos que develan la postura del autor o la autora y sus intereses estéticos, éticos, políticos, etc. Entonces, el texto teatral es, como su nombre lo dice, el guión o el escrito, todo lo que tienen que decir los personajes. Vamos a ver algunas, se podría decir, características. Los parlamentos son las palabras que los personajes deben decir en la escena. Van siempre acompañados del nombre del personaje que los debe decir. Pueden clasificarse en monólogos, que es la expresión oral, o se podría decir la expresión verbal, que la hace un solo personaje. Los diálogos es la expresión oral para el intercambio verbal entre dos o más personajes, y aparte es la expresión hablada de los pensamientos del personaje, y el actor o la actriz deben decirlo en voz baja de forma que el público pueda entender, pero no los demás personajes. Esa es la forma de actuar. Entonces vamos a repetir un poquito que los parlamentos entonces son las palabras en que lo que deben decir todos los personajes en una obra teatral. Y estos pueden clasificarse en monólogos, diálogos y aparte. Los monólogos son los que los realizan una sola persona. Acá en nuestra ciudad también se han presentado algunos monólogos donde las personas que expresan, qué sé yo, montan en escena alguna obra teatral y es un solo personaje el que realiza las voces. Diálogos ya son entre dos o más personajes, un intercambio verbal. Y los apartes son eh, actuaciones de dos personajes, bienvenidos, de dos personajes para em, pero tiene que decirlo en voz baja, cosa que los otros personajes no vayan a enterarse de lo que están diciendo, pero sí el público que lo comprende. Bueno, vamos a ver qué son las escenas. Las escenas son las secuencias que forman cada acto que se distinguen por la entrada o salida de algún personaje, o se producen cuando hay un cambio en la decoración del escenario. Cada acto consta de varias escenas. Como ustedes ven, hola Richard, bienvenido. Como ustedes ven, entonces que los personajes o el teatro siempre tiene que tener algunas escenas y las escenas están dadas por los actores que deben montar varios escenarios. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, van a hacer en un teatro la obra de, qué sé yo, de La Bella Durmiente, Romeo y Julieta, El Patito Feo, bueno, se me ocurren algunas, Hamlet y algunas otras. Entonces, los escenarios deben estar acorde a la obra que se está presentando, ya sean a través de lugares, a través de, qué sé yo,
de algún escenario donde hay algún árbol, alguna cueva, si es en naturaleza, si es en algún pueblo, simular ese tipo de escenarios, como ustedes han visto. Aquí hasta alguna pregunta. Bueno, si no lo tienen, vamos a ver lo que son las acotaciones. Son las instrucciones que el dramaturgo necesita comunicar a los distintos participantes del montaje, las acciones que deben realizar los actores, la actitud que deben adoptar, el carácter del personaje, precisiones sobre la iluminación, el decorado, la música, y se escriben en cursiva y entre paréntesis para distinguirlas de los parlamentos. Esas son las acotaciones. ¿Qué son los actos? Los actos son secuencias en las que se divide la obra. Se distinguen por la caída del telón o porque se apagan las luces del escenario. Suelen corresponderse con el inicio, el desarrollo de la obra y el desenlace. Entonces, como ustedes hayan visto en unas obras teatrales, se van a dar por actos. Y se termina un acto y, como dice, cae el telón o se apagan las luces para poder continuar con la siguiente escena o pueden armar el siguiente escenario. Entonces esto, como ustedes ven, no es difícil de entender cómo es una obra teatral. El tema. Puede haber varios ejes temáticos, pero suele haber un tema central predominante. Entonces, en una obra teatral pueden abordar varios ejes temáticos, pero por lo general debe haber un tema central. ¿Qué es lo que se quiere presentar a través de esa obra? La acción. La acción es la forma en la que se desenvuelve el argumento teatral. La acción dramática es compleja porque utiliza una serie de elementos que provocan un cambio. Vamos con otro elemento que es el tiempo. El tiempo de la acción en el que transcurre la obra dramática. El de la representación, lo que dura la obra. Y el tiempo aludido, la época en que ocurre la acción. Entonces, ustedes miren que para realizar o montar una obra teatral tiene que ser muy bien organizada porque debe haber todo un libreto, debe haber escenarios, debe haber personajes, debe haber en qué acción se va a presentar, en qué tiempo, en qué época. Entonces, prácticamente es algo bien complejo, pero a la vez algo que al público le vaya a atraer esa obra y la pueda ir a ver y pueda deleitarse del- de lo que ahí están mostrando a través de su representación teatral. ¿Qué es el conflicto? El conflicto puede darse entre dos personajes en la sociedad en los sentimientos opuestos. El argumento o la trama es la relación de acontecimientos que se llegan a conocer gracias a la acción de los personajes. Vamos a ver qué lenguaje utilizan. El lenguaje literario. En los parlamentos se corresponde con el lenguaje hablado y con el registro de la lengua particular que utilizarían esos personajes concretos. El texto de las acotaciones puede ser más explicativo, literario, poético, a elección del autor. En todo caso, el lenguaje dramático puede ser muy diferente dependiendo del autor, de los personajes, de la época de las obras, o incluso puede variar en las diferentes partes de la misma obra. Entonces, como ustedes ven, esto es sobre el teatro, el texto del teatro. Ustedes pueden contestar estas preguntas que están acá. Por ejemplo, dice, ¿qué partes o elementos del texto dramático pueden asemejarse más al texto narrativo? ¿Por qué? Identifica las partes del texto dramático destinadas a la expresión oral, de qué formas pueden ser, en qué consisten estas partes. Explica con tus propias palabras qué es la trama y de qué parte se compone. ¿Cuál es el lenguaje de un texto dramático? ¿Y para qué sirven las acotaciones o elementos apartes de la obra? Entonces, como ustedes ven, estimados estudiantes, eh, esto es sobre la parte teatral, o sea, sobre los elementos que conforman una obra de teatro. Nosotros debemos primero fijarnos un tema específico. Como digo, puede ser cualquier obra, conocida o no conocida. Por lo general se han hecho obras clásicas, ya sea para público, para niños, ya sea para un público un poco de más edad, a través de obras teatrales con personajes y también a través de teatros musicales, a través de obras musicales. Entonces, hoy conjuntamente en nuestra ciudad, ustedes ven que ya se vive lo que es las artes vivas prácticamente y ahí hay obras teatrales. El teatro que nosotros tenemos acá en Loja, en el Teatro Bolívar,
Entonces ahí llegan actores, actrices de diferentes lugares, de diferentes países, y muestran también su arte de sus países, muestran su talento a través de varias obras también que saben exponer allí. Entonces, es muy importante, esos estimados estudiantes, que nosotros también asistamos a esas obras teatrales para empaparnos también de otra faceta, no simplemente verlo a través de una pantalla, de un televisor, sino a través de otras facetas, como les digo, para poder también comprender la literatura y el lenguaje que eso expresa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a continuar un poquito más en esta noche sobre también otra parte del teatro que se llama la tragedia moderna en Occidente. Y aquí vamos a tener una famosa obra que ustedes la conocen y llevada a la pantalla también, que se llama Romeo y Julieta. Dice, el teatro fue transformándose a través de los siglos y durante los siglos XVI y XVII se desarrolló el teatro moderno, que estaba inspirado en el teatro clásico griego, pero con nuevas perspectivas, como las tramas llenas de enredo, se desarrolló principalmente en Inglaterra y en España, donde tenía lugar el llamado Siglo de Oro español, con dramaturgos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Entonces, en esta, se puede decir, forma teatral, se dan estas famosas obras, esa famosa eh, obra que se llamó Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare, una clásica obra que se ha llevado también eh, a la pantalla chica y grande, y también se la ha montado en diferentes escenarios de varios países del mundo. Dice, el género dramático vivió un momento particular de su desarrollo en la Inglaterra isabelina, o sea, en el tiempo de la reina Isabel, en la, en la corte de la reina Isabel I de Inglaterra, en el siglo XVI. Hubo un importante desarrollo de la cultura en general y en particular del teatro. En este contexto destaca la figura de William Shakespeare, en 1564 hasta 1616, en que muere, eh, que fue el dramaturgo más representativo del teatro isabelino y desarrolló el género de la tragedia, de la comedia y de la poesía lírica. Sus tragedias principales son Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo y Macbeth, entre otras. Están caracterizadas por las grandes pasiones humanas que afloran en sus personajes, que de manera similar a como ocurría en las tragedias griegas, no pueden escapar de su destino fatal. El argumento cuenta la historia, este es el argumento de Romeo y Julieta, cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que a pesar de la oposición de sus familias rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes de que vivir separados. Eso es en breve rasgo lo que es la obra de Romeo y Julieta. Ya para la siguiente clase, yo les voy a mandar una tareita para que ustedes me analicen la obra de Romeo y Julieta y, y puedan también ustedes empaparse de qué es esa obra, los personajes, el escenario. Ahí me incluyen también algunas escenas gráficos de representando lo que fue la, la obra de esta de Romeo y Julieta, practicado específicamente lo que es en la parte de la tragedia moderna del teatro. Entonces, eso, mis estimados estudiantes, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, me la pueden decir, ¿no? Daisy, ¿se entendió? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, don Richard? Buenas noches. ¿Se Buenas entendió? noches, licenciado. ¿Se entendió todo o no se entendió o un poco? Licenciado, yo quería hacerle una breve pregunta, ¿verdad? Sobre Claro, la tarea número 3. ya, Lo que pasa es que, verá, de mi parte, yo soy muy limitado de tiempo y no se avanza a hacer mucho las tareas porque son las suyas y otras que hay que hacer de más materias y todo eso, claro. pero, o sea, considero que la tarea número 3 que usted nos acabó de mandar a hacer,
es ¿ya? mucho, no se avanza. Lo que pasa Son tienen cinco que, obras que hay que hacer con no, no, dibujos, claro, lo que pasa tienen que hacer es resumido, o sea, tienen que ya, hacer eso en un resumen, así como le leí ahorita de Romeo y Julieta, si vieron que daba en un párrafo, sí, sí, pero porque ya otra algunas, cosa, licenciado, chuta, con lo que concierne a los dibujos, se hace complicado, licenciado, porque de mi parte yo no tengo mucho tiempo, licenciado. No sé si usted nos puede ayudar con eso de los dibujos. Está mucho, mira, lo no que se pasa es avanza a que, hacer. claro, verá, lo que ahí pueden ustedes, para obviar un poquito, pueden coger la tarea y al final plantar un solo gráfico, nada más. Claro, porque no, no, Claro, chuta, es no eso, complicado y claro, eso no habría ningún problema. O sea, ustedes cojan, hacen la consulta y al final le plantan un gráfico del tema y ya está. claro, yo por eso de esa parte no he podido ni entregarle la tarea número 3 Ya, porque claro. Eso entonces fuera para de que que, le puedan hacer, estimado estudiante. No digo, pueden plantarle el, el gráfico al final y hacen solo un breve resumen pequeñito de lo que se ha mandado a hacer, que no les va a dar ni 2 hojas. 2 hojas exagerado, impresas. bueno, Y al fin, licenciado, tratándose de esa forma, entonces, claro, sí, sí, no eh, sé, la cuestión es que hagan, o sea, la cuestión es que intenten hacerlo, claro, claro. ya. Sí, sí, o Entonces, sea, tratándose de esa manera, perdón, tratándose de esa manera, entonces para ver si se puede sí, uno sí, organizar bonito con el tiempo para poder realizar las tareas, porque claro, sí, en sí hay bastantito de hacer. Los demás sí, licenciados sí, también se mandan tarea y entonces con el trabajo que así uno es. tiene, yo trabajo de mi parte, yo trabajo en el municipio y a mí sí es bien limitado mi tiempo para que, Claro, créame, licenciado. como, claro, eso sí, tienen que dedicarse, aunque sea por ahí, verse la manera, porque como ustedes saben, prácticamente tienen bastante espacio para poderla presentar. Ahí tienen que sacar tiempo, pero como digo, lo ideal es que la hagan. O sea, no importa la cantidad, sino el empeño, el interés que le pongan para hacerla. Ya, Entonces, ahí preséntenla y ya se les sube la nota. Peor es que no presenten nada, porque ahí sí se les va prácticamente a perjudicar en la nota al final. Como, ya, ok, licenciado. sí, Entonces eso yo de mi nomás. parte le agradezco mucho y le pido tiempito porque sinceramente tengo que organizarme con el tiempo para poder realizar tareas y trabajo. Y Claro, entonces, sí, sí, no uno se que tiene preocupen. familia y todo eso, solventar Claro. gastos, Sí, entonces lleva mucho como les tiempo. digo, cuando vean que una tarea está extensa, no es que van a hacer todo, así van a enviar 10, 20 hojas, no, que manden una tarea bien elaborada de 2 hojas y un gráfico bien plantado y ya está. O sea, no es la cantidad, sino la calidad de la tarea. O sea, licenciado, por cada obra son 2 hojas No, no, 2 hojas de todo el deber. de todo el deber. Claro, Ay, ay, ay. sí, Ya, listo, no, licenciado. Entonces, claro, no, no de mi es, parte, ya los que tienen mismo bastante tiempo, bueno, por ejemplo, hay personas jóvenes de pronto, ellos sí, de claro, ahí pronto sí. pasan en su computadora, pasan bajando esto, entonces ellos a veces mandan hasta más hojas, bueno, no hay problema. Pero yo no Ya. califico cantidad, yo califico calidad, o sea, que haya interés en el estudiante de hacer la actividad. Ah, ya. Ok, Sí, licenciado. Entonces quedamos en eso. eso. Muchísimas Sí, gracias. sí, no se preocupe. No, yo el día de hoy también, por ejemplo, ya voy a subir la siguiente tarea y va a ser referente a lo que es a Romeo y Julieta. Tienen que analizarla esa obra y plantar un gráfico de esa obra, no es más. Y un comentario personal que entendieron de esa obra. Eso es todo. Licenciado, otra preguntita, disculpe. Verá, yo estaba investigando sobre de las obras estas para poderlas realizar, pero no encuentro en ningún lado, sinceramente. No las Ya, encuentro. las que no encuentre, aunque sea obvia con otras que encuentre, que sean similares. Ya, Sí, listo. claro, o sea, Ya me pongo. específicamente, no, si no encuentra las mismas que están ahí, puede ser otras diferentes, pero que tenga similitud con lo que se está tratando. Ya, ok, Sí, licenciado, listo. es bueno, pues de mi parte, entonces agradeciéndoles muchísimo su atención. Ahora, como estábamos viendo lo que era el género teatral y ya les estaba explicando que ya también estamos en plenas artes vivas y es bueno la oportunidad también de ver ese arte dramático también que presentan en las calles, en los teatros.
Y justamente estamos con esos temas que nosotros podemos verificarlos hasta en la vida diaria. Eso de mi parte, pues agradeciéndoles muchísimo su atención y nos vemos en la siguiente tutoría. Una feliz noche para todos y muchas gracias por su atención. Igualmente, licenciado, gracias. Gracias, licenciado.